Buenas noches, mi nombre es Esteban. He sido víctima de las prácticas de brujería de mi vecino desde hace mucho tiempo. Él practica la brujería desde hace muchos años y tiene aproximadamente 50 años. La verdad es que, desde que mi familia y yo llegamos a vivir a esta casa, he tratado de tener el menor contacto posible con él, ya que, desde el primer día que lo vimos, pudimos notar que era una persona un tanto extraña. Llevamos casi 5 años en esta casa y nuestros vecinos se encuentran bastante cerca. Vivimos en ese tipo de casas en las que, literalmente, tienes la casa de al lado pegada a la tuya. Todo comenzó en las primeras semanas después de que nos mudamos. La primera semana fue muy tranquila. Tratamos de platicar con algunos vecinos y quisimos investigar qué tan tranquila era esta calle. El único vecino que no nos hacía plática era él. No nos saludaba y parecía que siempre estaba de mal humor. Incluso, cuando llegaba a vernos, trataba de evitarnos y se metía en su casa. Nosotros no le dimos importancia, pues como en todo lugar, siempre te encuentras con este tipo de vecinos y es mejor no tener contacto alguno. En las primeras semanas, no podíamos dormir por la noche, ya que prácticamente todos los días había demasiado ruido en la casa de aquel vecino, sobre todo a altas horas de la noche. Era muy común escuchar algún tipo de canto o ritual que él llevaba a cabo. Sabíamos que era él, ya que, en algunas ocasiones, pudimos escuchar su voz y nos dimos cuenta de que él mismo hacía este tipo de cosas por la madrugada. Así que, para evitar mayores problemas, con el tiempo decidí hablar con él. Una mañana traté de buscarlo y pedirle por favor que no hiciera tanto ruido por la noche, ya que mis 2 hijas tenían que ir a la escuela al día siguiente y yo tenía que ir a trabajar. Me contestó de una forma muy agresiva y prácticamente me dijo que, si no le gustaba lo que hacía, que nos fuéramos de ahí. Me dijo que nunca nadie antes se había quejado del ruido, pero realmente eso no era así, ya que pude platicar con vecinos de enfrente y del otro lado de su casa, quienes me indicaron que desde siempre aquel señor se dedicaba a hacer esos rituales por la noche. Mucha gente no sabía a qué se debía todo ese escándalo, pero ya tenía sospechas de que él se dedicaba a cosas siniestras. A partir de este punto, este vecino trató de ser aún peor con mi familia y conmigo. Cuando nos veía por la calle, trataba de escupirnos o maldecirnos, y en algunas ocasiones incluso lo observamos con una especie de palo en la mano. Era una persona muy violenta. Su casa tenía un aspecto bastante descuidado, parecía una casa abandonada. Muy pocas veces se veía luz en el interior y normalmente estaba a oscuras. A mis hijas y esposa les daba mucho miedo pasar por ahí. Por la situación económica, era muy complicado que volviéramos a cambiar de casa, pues no era algo tan sencillo. Además, la renta era sumamente accesible, se encontraba en un buen punto de la ciudad y eso nos permitía movernos de mejor manera al trabajo o a la escuela. Además de los constantes escándalos por la noche, en mi casa comenzaron a manifestarse muchas cosas paranormales. Lo primero que ocurrió fue una noche en la que todos dormíamos. Era ya bastante tarde y, extrañamente, en la casa de aquel vecino no había ningún ruido, lo cual era muy extraño, ya que él solía hacer casi todos los días sus rituales. Aquella noche estaba siendo muy extraña, era demasiado silenciosa. Cuando nos fuimos a acostar, parecía como si nada tuviera sonido, es decir, afuera no había ningún ruido, no se escuchaba a ningún perro o gato. La ventana, que con frecuencia sonaba por el aire, tampoco parecía producir ningún ruido. Era como si algo hubiera silenciado todo el lugar. Recuerdo haberme percatado de todo esto, pero no alerté a mi familia, ya que pensaba que tal vez me tomarían por loco. Lo mejor era dejar las cosas así. Ya teníamos suficiente con todo lo que nos hacía el vecino. Nos fuimos a acostar y, de repente, una de mis hijas, que en aquel tiempo tenía 10 años, inesperadamente entró al cuarto donde estábamos mi esposa y yo, sudando y temblando. Nos alarmó demasiado, ya que pensamos que se encontraba muy mal de salud, pero no.
La verdadera causa de su llanto y sus gritos era que había visto a un ser bastante terrorífico asomarse por su ventana. Todas las personas que tenemos hijos sabemos perfectamente cuando estos mienten o nos dicen la verdad. Aquella noche, el rostro de mi hija estaba irreconocible. Definitivamente había visto algo lo suficientemente horrible como para entrar así al cuarto. Ella se encontraba en muy mal estado y lloraba desconsoladamente. A la mañana siguiente, no dejamos que fuera a su escuela. En su lugar, tratamos de hablar con ella acerca de lo que había visto por la noche. El cuarto de mi hija menor, es decir, la que le sucedió todo esto, se encuentra en la parte de arriba de la casa, al igual que el cuarto de mi hija mayor. La recámara de mi esposa y la mía, por su parte, se encuentra en la parte baja de la casa. Así lo habíamos decidido desde un inicio cuando nos mudamos, ya que a nuestras hijas les gustaba la vista que se daba desde sus cuartos. Esa noche, según nos contó mi hija, la despertaron unos sonidos en su ventana. Al parecer, alguien estaba tocándola. Pero eso era muy difícil de suceder, ya que su ventana daba a la calle, es decir, a la puerta principal de la casa, y era sumamente complicado que alguien pudiera hacer algo así, debido a la altura. Decidió ignorar esos ruidos pensando que se trataba del viento o de algún pájaro. Pero minutos después, pudo escuchar como en la parte de arriba de la casa, es decir, en la azotea, se escuchaban unos pasos yendo rápidamente de un lugar a otro. Era como si una persona estuviera corriendo desesperadamente sin detenerse. Esto evidentemente le causó mucho miedo, ya que, al igual que sucedía con su ventana, nadie de nosotros se encontraba arriba. Estaba sumamente asustada por todos esos ruidos. Fue entonces cuando esos dos sonidos parecían ponerse de acuerdo para molestarla, ya que ambos se escuchaban con mayor intensidad, prácticamente a la par. Hasta que mi hija decidió pararse en la orilla de la cama para investigar qué estaba sucediendo. Una figura de color negro con los ojos rojos pudo asomarse a través de su ventana. Afuera se encontraba un poste de luz y por las noches reflejaba la luz en una parte de su ventana. Ella nos cuenta que podía ver cómo aquel ser era lo suficientemente grande como para tapar toda la luz que se reflejaba en este instante. Fue cuando decidió correr y gritar hacia nuestro cuarto, despertando a su hermana y alarmándonos. Durante un tiempo, mi hija no quiso dormir sola en su habitación. Tuvimos que mover sus cosas al cuarto de su hermana para que pudiera dormir con ella, ya que constantemente nos decía que tenía pesadillas o que, al cerrar sus ojos, todavía podía ver esa figura tenebrosa tras su ventana, mirándola. Después de este hecho, yo me puse a pensar si lo silencioso de aquella noche y la extraña calma en casa del vecino habían sido señales de todo esto que se originó. Nosotros, mi esposa y yo, movimos nuestras cosas al cuarto de mi hija menor, el que se había desocupado, ya que queríamos estar más cerca de ellas por las noches, por si algo más sucedía. Y así fue. Pero esta vez, en la recámara que habíamos abandonado, mi esposa y yo, debajo de lo que ahora era nuestro cuarto, se encontraba aquella habitación. La habíamos dejado casi vacía, ya que únicamente pudimos meter algunos adornos en ella. No teníamos muchas más cosas que meter ahí. Prácticamente desde las primeras noches que la desocupamos, podíamos escuchar en la madrugada como si dos mujeres se encontraran platicando por lo vacío del sitio. Estas voces parecían sonar en eco y se escuchaba bastante claro el sonido hasta la parte de arriba. Solo que no era entendible lo que decían aquellas mujeres, era como si balbucearan. Las manifestaciones no solamente se quedarían ahí. En algunas otras noches nos despertaba un sonido muy fuerte que se oía debajo de nuestra cama, pero provenía de aquel cuarto. Era como si alguien con el puño golpeara el techo de aquel cuarto, provocando un gran ruido que era capaz de despertarnos a los dos durante la noche. Posteriormente, seguíamos escuchando aquellos murmullos. Lo más extraño fue que mis hijas nunca nos dijeron algo al respecto. Parecía que ellas no podían escuchar estos fenómenos. En alguna ocasión, cuando me encontraba viendo la televisión en la sala, me escondieron el control.
Simplemente fue un instante. Yo me encontraba sentado en el sillón y a un lado hay una especie de mesa en la cual solía poner el control remoto. Así que, como todas las ocasiones, lo coloqué allí. Fui un momento al baño y, al regresar, el control ya no estaba. Pero las cosas no pararían ahí. Por las noches, yo tengo la costumbre de asegurarme de que todo se encuentre bien cerrado, obviamente por cuestiones de seguridad y sobre todo por lo que había estado sucediendo en la casa. Ese día, todas ya se encontraban en sus habitaciones, en la parte de arriba, pero yo estaba aún en la parte de abajo, viendo que todo estuviera en orden. Fui a tomar agua y me dispuse a subir a dormir, pero cuando di la vuelta hacia las escaleras, escuché como, desde aquel cuarto que ya se encontraba vacío, en el que habíamos escuchado las voces y los golpes durante la noche, se escuchaba la voz de mi esposa regañando a una de mis hijas. Sin embargo, lo hacía de una manera muy suave, es decir, parecía una discusión normal entre dos personas, pero con un volumen bajo. Me acerqué a la puerta de ese cuarto, que normalmente se encontraba cerrada, y fue entonces que los diálogos se escuchaban más fuerte. Al querer abrir la puerta, estos se detuvieron y al entrar, para mi enorme sorpresa, no había nadie ahí, ni mi esposa ni mi hija. Yo, por instinto, salí corriendo hacia las escaleras, pues la verdad es que tenía bastante miedo. Las voces que había escuchado eran exactamente iguales a las de ellas. Fue increíble cómo aquel espíritu o mal que había en la casa era capaz de igualar la voz de ellas. Hasta el día de hoy, ha sido una de las experiencias más fuertes que he vivido en la vida. Nos habíamos acostumbrado a todas esas prácticas extrañas que hacía el vecino. Las manifestaciones habían parado, pero, de alguna forma, seguíamos sintiéndonos inquietos, sobre todo porque cada miembro de la familia había sido testigo de algún suceso paranormal. A mi esposa, un día, la espantaron en la cocina mientras se encontraba sola, haciendo la comida. Pudo apreciar una especie de gruñido y un olor bastante desagradable, como cuando algo se echa a perder. Lo confundió con algún ingrediente, pero, al estar buscando entre las cosas, vio como una de las puertas de un mueble de la cocina se abría y cerraba por sí sola, como si alguna fuerza invisible estuviera jugando con él. Obviamente, ella salió corriendo de ahí y se soltó a llorar. Apenas había sucedido lo de mi hija menor, y ahora esto le había pasado a ella. Posteriormente, a mi hija mayor le pasaría una de las cosas más fuertes que pudimos experimentar. En aquel tiempo, no nos gustaba dejar solas a las niñas. Aunque la mayor ya tenía 17 años, aún nos daba miedo que algo pudiera pasarle, sobre todo con el vecino que teníamos. Aquel día, ella tenía bastante tarea, y fuimos al súper mi hija menor, mi esposa y yo, así que se quedó sola. Estuvo alrededor de un par de horas sola, y todo transcurría con normalidad según ella, hasta que, estando en su cuarto, escuchó cómo, en la parte de abajo, se cerraba una puerta. Ella pensó que se trataba de nosotros, que habíamos llegado, así que bajó para tratar de ayudar. Sin embargo, al estar abajo, se dio cuenta de que aún no habíamos llegado a casa. Se espantó un poco, ya que el ruido parecía ser de la entrada principal. Revisó para ver que ninguna otra persona había entrado, y al asegurarse de que nadie más estaba ahí, decidió subir a su cuarto a seguir haciendo su tarea. Pero al estar subiendo las escaleras y al levantar la vista hacia la parte de arriba, pudo observar a una especie de mujer o niña con un vestido muy largo de color blanco. Según cuenta, parecía que no tuviera pies ni manos. Simplemente se observaba demasiado blanco su vestido y era como si estuviera flotando. Se movía muy lentamente del cuarto de nosotros hacia el de mis hijas y antes de llegar a la puerta, mi hija gritó y corrió hacia abajo. Aunque, según cuenta, ella no podía gritar, simplemente estaba muda, como si algo le hubiera quitado la voz. No se pudo escuchar su grito, y entre lágrimas bajó corriendo las escaleras y se encerró en el cuarto que estaba vacío.
Ahí permaneció un rato, hasta que finalmente llegamos y salió corriendo a recibirnos. Estaba temblando del miedo y decidió contarnos todo. Estábamos muy cansados de todo esto. Mis hijas ya se encontraban muy asustadas, así que decidimos que lo mejor era llevar a un sacerdote o alguna persona que pudiera quitar todo eso. Al final, llevamos a un pastor. No éramos cristianos, pero mi mujer tenía una amiga que era muy creyente y ésta le recomendó que lo hiciéramos. Simplemente hizo unas cuantas oraciones en conjunto con todos nosotros y pensamos que esta sería la solución, pero las cosas no pararon ahí. Las manifestaciones continuaron. En aquellas noches era muy frecuente escuchar golpes en la pared que daba con la casa de aquel vecino. También se oían muchos gruñidos, como si alguna especie de perro estuviera muy molesto. Pero esto no podía ser así, ya que tanto el vecino como nosotros no teníamos ninguna mascota. Además, mis hijas nos contaban que sus muñecas cambiaban constantemente de lugar y escuchaban risas en el pasillo que daba hacia los cuartos. Después de todo esto, empezamos a tener ataques más directos. En alguna ocasión también encontramos esta llamada tierra de panteón en la puerta principal de nuestra casa, además de algunos palos pequeños de madera que parecían estar quemados. Mi esposa le contaba todas estas cosas a sus hermanas y a su madre, esperando que ellas pudieran ayudarle, pero simplemente ellas le decían que teníamos que llevar a una persona que pudiera rociar agua bendita, o que lo mejor era que nos fuéramos de ahí. Como ya lo dije antes, era muy complicado que pudiéramos mudarnos, ya que la situación económica no nos daba lo suficiente como para irnos así de la nada. Además, teníamos las escuelas de nuestras hijas y nuestros trabajos ahí. Nos dimos cuenta de que nuestro vecino no solo estaba practicando algún tipo de brujería cuando, en alguna ocasión, al subir a la azotea a checar algún problema que teníamos con el tinaco, me di cuenta de que había un muñeco tipo vudú en la azotea. Estaba tirado, como si lo hubieran aventado desde la otra casa, y se encontraba amarrado por un hilo negro en todo el cuerpo. Además, tenía algunos cabellos atados a sus pies. También encontré unas bolsas muy pequeñas que parecían tener algo adentro, parecían contener una especie de limón, algo muy duro y redondo, pero con un olor bastante desagradable. Un día decidí enfrentar al vecino. Este se encontraba en su puerta principal esperando, al parecer, a unas visitas. Cuando de pronto, yo salí bastante enojado por todas las cosas que había encontrado en la azotea. Las había juntado en una bolsa de basura, ya que me habían comentado que no era muy recomendable tocarlas con la mano. Le reclamé y le dije que yo estaba al tanto de todas las porquerías que él hacía, y que no se metiera con mis hijas ni conmigo. También le dije que iba a llevar a una persona para que tratara de ponerle fin a todas esas cosas que nos estaba haciendo, y que se atuviera a las consecuencias que eso le traería. Realmente nosotros no le habíamos hecho nada. Quizás estaba un poco molesto porque habíamos llegado a aquella casa y éramos unas personas que no íbamos a dejar que nos molestara. Desde el primer momento que nos mudamos a esa casa, como ya dije, trató de ser muy grosero con nosotros, incluso nos escupía o nos insultaba, pero nosotros nunca habíamos hecho nada por llevar esto a las autoridades. Aunque ya había llegado demasiado lejos y era hora de poner orden en el asunto. Simplemente sonrió y se burló de mí. Me dijo que, por más que tratáramos, nunca podríamos hacerle nada, que el mal ya estaba hecho. Para ese entonces, él tenía un aspecto bastante deteriorado. Tenía una barba bastante prominente y canosa que lo hacía parecer más viejo de lo que realmente era. Aquel día, recuerdo perfectamente que recibió a bastante gente en su casa. Nunca habíamos visto que llegara tal cantidad de personas. Por un momento, pensé que se trataría de una misa o alguna reunión que ese tipo de personas hacía en algún día en especial. Traté de no hacer demasiado escándalo del tema. Les dije a mi esposa e hijas que nos encerráramos, ya que estas personas podrían atentar contra nosotros. No sabíamos qué era lo que realmente escondía ahí.
Ese día fue largo y terrible, pero afortunadamente fue el final, o el principio del fin, de todo este tipo de cosas. La reunión se extendió por muchas horas. Los vecinos comenzaron a quejarse e incluso algunos llamaron a las autoridades, esperando que pudieran hacer algo. Nunca supimos con exactitud para qué fueron esas personas a su casa, pero los sonidos eran terribles. Se escuchaba algún tipo de llanto, como si estuvieran muchas personas peleando, gritos, bailes, y en algún momento incluso llegamos a escuchar cómo algunos animales sufrían algún tipo de atentado por parte de esas personas. Evidentemente no podíamos dejar que nada de esto estuviera ocurriendo, así que decidimos llamar a la policía. Ya había llegado demasiado lejos. Los oficiales llegaron un rato después. Al principio tocaron la puerta y trataron de hacer todo de una manera tranquila, pero después de un rato, al no encontrar respuesta y escuchar todo este tipo de ruidos, decidieron entrar por la fuerza. Al entrar, dijeron que encontraron todo tipo de cosas y evidentemente muchas de estas personas fueron detenidas por la policía, ya que estaban practicando cosas que no eran muy legales. Fue impresionante ver todo lo que estaban sacando de aquella casa. Con el tiempo, esta persona se fue de ahí, ya que la detuvieron y supimos que terminó en la cárcel por este y otros temas. Nunca más regresó, al menos hasta la fecha, y esperamos que nunca lo haga. Nosotros decidimos buscar una persona especializada en el tema que nos pudiera quitar el hechizo o conjuro que nos había hecho esa persona. Nos explicó que el mal estaba sembrado de tal manera que alguno de los familiares podría morir. Nos dio mucho gusto el desenlace de todo esto. Al final, esta persona recibió su merecido por hacer el mal y nosotros volvimos a la tranquilidad. Seguimos viviendo en el mismo sitio, pero de una manera más plena y feliz. Definitivamente, muchas veces no sabemos el lugar al que estamos llegando ni el tipo de personas que podemos encontrar. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien corresponda.